Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a hacer 4 aviones con palitos de lado, un avión de pasajeros MD-80, un caza de combate F-15, un Boeing 737 y una avioneta. Comenzamos por el MD-80. Lo primero que haremos será pegar entre sí varios palillos. De forma que por un extremo se forme un saliente y por el otro un entrante. Después pegaremos otros 3 palillos entre sí, formando una escalera, de esta forma. Y los pegamos al anterior bloque. Ya tenemos el fuselaje del avión. Vamos con las alas. Cortamos 2 palillos, 1/3 aproximadamente, los dos iguales. Y cortamos el primer palillo del fuselaje con la medida para hacerles el hueco. Seguimos con la cola. Las alas traseras. Los motores los haremos con papel. Recortamos una tira de una hoja, la enrollamos y la pegamos con fiso. Hacemos el otro motor exactamente igual. Estos 3 botones serán el tren de aterrizaje. Para terminar, pintamos las ventanas. Vamos con el F-15. Cortamos el extremo a un palillo. A continuación, cortamos las 2 esquinas. Para que se nos quede la punta en forma de pico. Hacemos lo mismo con otros 6 palillos, usando el primero como molde para los demás. Pegamos 4 de ellos entre sí. De forma que nos quede en sus extremos una escalera. Los otros 3 los vamos añadiendo por debajo, pero de forma que nos quede la escalera hacia adentro. Para hacer en la cabina cortamos 3 extremos con la longitud escalonada, para que al pegarlos entre sí nos quede de esta forma. Lo pegamos al fuselaje. Vamos con las alas. Cortamos los extremos a 2 palillos. Al colocarlos en su sitio, nos quedarían montados uno encima del otro, por lo que tendremos que cortarle una esquina a cada uno.
Continuamos con la siguiente pieza de las alas. Marcamos con un lápiz por donde tendremos que cortar este palillo, para formar un trapecio que encaje entre las dos alas anteriores. La última pieza de las alas la hacemos de la misma forma. Vamos a cubrir este hueco con un extremo de palillo. Con otro palillo cubrimos desde la cabina hasta el final. Con palillos finos haremos los difusores. Los pegamos por debajo de las alas. Cortamos dos trozos de palillos anchos en oblicuo para las alas traseras. Los pegamos sobrepasando la parte trasera. Los motores los hacemos con palillos finos. Los colocamos justo por delante de las alas traseras. Otros dos trozos de palillos finos cubrirán los anteriores más las alas traseras. Formando un escalón con los primeros. Los timones serán otros dos palillos anchos cortados en oblicuo. Los pegamos encima de las alas traseras. Cortamos la esquina trasera de las alas. Estos botones serán el tren de aterrizaje. El Boeing 707. Cogemos 7 palitos como estos, de 15 centímetros de largo por 18 milímetros de ancho. Les cortamos un trozo de unos 3 centímetros. Usaremos el primero como molde para los demás. Por el extremo cortado, ahora los cortaremos dándoles forma de pico. Los pegamos entre sí, de manera que el lado redondeado quede en forma de saliente. Cogemos 3 nuevos palitos y les cortamos también un trozo de unos 3 centímetros. Los cortamos también en forma de pico. Pegamos 2 de ellos entre sí, de forma que uno de ellos sobresalga un par de milímetros del otro. Pintamos el parabrisas y las ventanitas. Pegamos el otro palito. Nos deben quedar en forma de escalera. Pegamos las dos piezas. Así nos debe quedar. Vamos con las alas. Usaremos un palito de estos, de 20 centímetros por 2,5. Lo cortamos por la mitad. Cada uno de ellos lo cortaremos en forma de triángulo.
Primero marcamos con el lápiz y después cortamos con el cúter, usando una regleta como guía. Le cortamos la punta a cada uno de ellos. También les cortamos esta punta para que al pegarlas no queden montadas una encima de la otra. Pegamos. El timón lo hacemos también con un palito de los grandes. Le damos forma. Pegamos. Las alas traseras, también con un palito de los grandes. Cortamos dos esquinas pequeñas de un palito. Y pegamos en la punta de las alas. Los motores. Cortamos dos tiras de papel de unos 3 centímetros de ancho. Las enrollamos. Y pegamos al final, para que no se desenrollen. Pegamos debajo de las alas. Podemos pegarles una tira fina de cinta aislante para darles mayor realismo. El tren de aterrizaje lo haremos con este palillo redondo. Cortamos dos rodajas del palillo redondo. Cortamos un trozo pequeño de un palillo de dientes. Pegamos el trozo de palillo entre las dos ruedas. Pegamos debajo del avión. Pegamos otros dos iguales bajo las alas. Terminamos con la avioneta. Lo primero que haremos será coger 7 palillos y cortarle a cada uno de ellos un trozo, de forma que queden con una medida de unos 10 centímetros cada uno. Los pegamos entre sí. Nos debe quedar el extremo formando un saliente. Ahora pegamos otros 3 palillos con la misma medida que los anteriores, formando una escalera entre sí. Vamos con las alas, que serán un palillo completo. Pegamos un extremo de palillo delante de las alas para que la cabina quede a ras de las mismas. El timón. Las alas traseras.
Podemos pintar el parabrisas. En un trozo de cartón dibujamos una hélice y la recortamos. Le hacemos un agujero en el centro, para lo cual podemos usar un destornillador pequeño. Si quieres, la puedes pintar. Achatamos un poco el morro del avión para hacerle también un agujero en el centro. Y con un tornillo pequeño acoplamos la hélice. Unos palillos de dientes serán los soportes de las alas. Estos botones serán las ruedas. Los complementamos con palillos de dientes. Podemos adornar las alas con cinta aislante. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.